הזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. After a firefight, they killed Osama bin Laden. Cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania. Se produjo la esperada reunión de Trump con Putin, en la que hablaron de los temas más candentes entre ambas superpotencias. Los dos dirigentes llegaron al acuerdo de crear una comisión para garantizar la paz en Ucrania, en donde se teme que Ucrania comience una gran ofensiva contra Bielorrusia a finales de este verano. En Siria se acordó un alto el fuego parcial en la zona sur del país, incluyendo los Altos del Golán, en donde Siria atacó 5 veces a Israel durante 2 semanas. En la crisis de Corea no pudieron llegar a un entendimiento, razón por la que permanece la tensión en esa parte del mundo. Irak. Pese a que en Mosul la resistencia de ISIS cayera en el barrio de Asar-Jikaná y las fuerzas iraquíes lograron recuperar los barrios occidentales de Jabi al-Nasr y Kahraba al-Yarmouk, se han seguido produciendo combates en las calles de la ciudad. ISIS logró hacerse con el control del túnel del puente de Abu Tamam Tai, pero su resistencia de un día finalmente quedó extinguida con el asalto del ejército iraquí tras un bombardeo con fósforo blanco. La aviación iraquí tiró cientos de octavillas para celebrar el triunfo frente a ISIS en una batalla que ha durado 8 meses y 23 días de lucha, constancia y mucho sacrificio. Aún así, siguen produciéndose combates aislados y la amenaza de los terroristas que se han pasado a la insurgencia para hacer futuros atentados sigue en el aire. En el segundo día de la pequeña ofensiva de ISIS en Sharqat, los yihadistas lograron conquistar el pueblo de Qaryat Imam as-Sarki, matando a los prisioneros que cayeron en sus manos al día siguiente. Siria. Ha sido una semana en la que no se han producido choques entre fuerzas gubernamentales e Israel en la zona de los Altos del Golán. Apenas se puede destacar algún movimiento o hecho trascendente que haya modificado la línea del frente. El ejército sirio continúa reforzando su avance por la zona de Al-Taurá y Quneitra, mientras los rebeldes han denunciado que el gobierno ha roto el alto el fuego en el sur del país. En Raqqa, la resistencia terrorista ha logrado impedir que el SDF hiciera cualquier avance. Mientras que llegan todo tipo de noticias contradictorias sobre el destino político de Afrin, la zona del noroeste de Siria dominada por los kurdos, en donde se siguen produciendo choques entre el YPG y el ejército turco y las milicias rebeldes. Continúan las patrullas aéreas de aviones P-8A Poseidón estadounidenses frente a las costas sirias. Sin lugar a dudas, la noticia más importante de la semana ha sido que el Observatorio Sirio afirma que el líder del Estado Islámico,
el califa al-Baghdadi, murió en un bombardeo ruso, mientras el Pentágono dice que no puede corroborarlo. Consultando las fuentes del ejército ruso, los propios rusos reconocen que hay un 10% de posibilidades de que al-Baghdadi esté muerto, lo que, en mi opinión personal, creo que hay demasiado espacio de error como para creer que el líder de ISIS esté muerto. Qatar. Pese a que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, en su mediación de la crisis con Qatar, hiciera un pacto con las autoridades cataríes que frenara la financiación de grupos terroristas, los demás países árabes no confían en dicho pacto, y Egipto ha prohibido que cualquier barco catarí atraque en cualquier puerto egipcio. Mientras, Turquía continúa enviando fuerzas a su base en Qatar. Debido al bloqueo económico que la Liga Árabe está haciendo a Qatar, la economía catarí se ha visto colapsada y los suministros para la población escasean, razón por la que Qatar ha empezado a importar vacas de Polonia, Alemania, Australia y Estados Unidos, llegando el primer envío aéreo de vacas desde Alemania el miércoles 12. Egipto. Ha sido una semana de combates muy intensas en el norte de Sinaí. Las fuerzas aéreas egipcias tuvieron mucha actividad en torno a la frontera con Israel, siendo las cercanías de Rafah uno de los puntos más candentes de los combates. Durante toda la semana también se han producido atentados en diferentes puntos del país. Se descubrió y destruyó un campamento de adiestramiento de ISIS a 11 kilómetros de Al-Ismailiyah, en donde 16 terroristas fueron abatidos, acto que el grupo terrorista palestino Hamas ha condenado. Egipto comprará a Rusia 500 tanques T-90. Frente a las costas de Port Said, las armadas de Egipto y Francia realizaron las maniobras navales Cleopatra, en las que el ejército egipcio estrenó sus recién adquiridos buques de asalto anfibio de clase Mistral de fabricación francesa. Yemen. Ansar al-Sharia, la filial de ISIS en Yemen, realizó intensos bombardeos a los hutíes en la zona de Di Naim. Los hutíes han logrado pequeños avances en 4 sectores al norte del frente de Taiz. Ese mismo día, los hutíes lanzaron misiles contra la base militar saudí de Nahran, destruyendo la comandancia militar. A las afueras de At-Tuwal, el ejército saudí hizo una incursión en territorio hutí, matando a 20 rebeldes. Somalia. Ha sido una semana llena de combates a lo largo del país. Tras la ejecución de 7 miembros de Al-Shabaab, los terroristas incrementaron sus ataques en la zona de Puntlandia, siendo Kandala y las montañas de Galgala en donde se produjeron los principales ataques yihadistas. En las montañas de Galgala, el ejército somalí mató a 18 terroristas y logró apresar a otros 14. Afganistán. Pese a que hace 2 semanas los talibanes tuvieron mucha actividad y parecía que en esta semana se iba a incrementar los enfrentamientos, ha sido una semana muy tranquila en la que solo se produjo un enfrentamiento entre talibanes y fuerzas afganas en Quahar Sabz Posh. Corea. La tensión se ha relajado debido a la cumbre del G20. Aún así, la OTAN incrementó sus patrullas aéreas sobre la frontera de las 2 Coreas e hizo unas maniobras militares de bombardeo en Sangjani.
Dichas maniobras fueron condenadas por el gobierno de Corea del Norte. China. Ante las constantes presiones estadounidenses para que el gobierno chino obligara a Corea del Norte a frenar sus ensayos misilísticos, Xi Jinping ha respondido que China no tiene ninguna responsabilidad en los ensayos norcoreanos y se negó a ceder a las presiones de Trump. Por primera vez en la historia, China intervendrá en una operación militar internacional. En el martes 11 partieron del pueblo de Zhanjiang 2 buques de guerra que transportaban soldados hacia una base china en Djibouti, en donde el ejército chino colaborará en las operaciones de mantenimiento de la paz en el Cuerno de África. Atentados de la yihad en todo el mundo. Viernes 7. Una mujer que llevaba puesto un cinturón bomba fue detenida por el ejército iraquí en la retaguardia de la ciudad de Mosul. 29 detenidos en Estambul, Turquía, sospechosos de pertenecer a ISIS. 3 terroristas de un grupo llamado Daesh fueron arrestados en Minya, Egipto. Asesinato de prisioneros capturados por ISIS en Qaryat Imam Ash-Sharqi. Sábado 8. Abu Sayyaf atacó una base militar en Patikul, Filipinas, matando a un soldado filipino e hiriendo a otros 11. Una explosión mató a 2 policías e hirió a otras 9 personas en El Arish. Posteriormente, unos hombres armados dispararon a un policía matándolo. En Derna, autoridades del gobierno de Tobruk detuvieron a Mohamed al-Zabah, uno de los principales líderes del terrorismo en Libia. Destrucción de un campamento de entrenamiento en Al-Ismailiyah, siendo abatidos 16 terroristas de ISIS. Domingo 9. Muerte de 3 terroristas de Hamas en Rafah durante un tiroteo con el ejército egipcio. 6 rehenes asesinados por Maute en Marawi. Lunes 10. La policía indonesia detuvo en Bandung a un hombre que fabricaba bombas y que formaba parte de una red armamentística que envía armas, municiones y explosivos a los terroristas de Maute que resisten el asedio en Marawi. Una célula de 6 terroristas de ISIS fue abatida por la policía egipcia en Asyad. Martes 11. Un policía y 2 civiles fueron heridos en una explosión en El Masaid, Egipto. Milicianos chiíes del movimiento popular detuvieron a 2 kamikazes que llevaban un cinturón bomba y que se rindieron sin poder lograr hacer su atentado en Heit, Irak. Miércoles 12. Un coche bomba explotó en un control de Mogadiscio, Somalia, matando a 3 personas e hiriendo a otras 8. Doble atentado suicida de Boko Haram en Waza, Camerún. 16 personas murieron. 4 kamikazes de Boko Haram se inmolaron en Maiduguri, Nigeria, muriendo 19 personas e hiriendo a otras 23. 25 extranjeros pertenecientes a ISIS fueron detenidos por la policía turca en Konya. Alarma en Holanda ante un llamamiento de ISIS a los lobos solitarios para que hagan atentados para vengar la caída de Mosul. Saboteando la Eurocopa Femenina de Fútbol que dará comienzo el domingo 16 en Utrecht. Jueves 13. 3 kamikazes se inmolaron en la sede de la milicia suní Multitud de Clanes de Al-Qarma, matando a 8 milicianos e hiriendo a otros 10.
Un coche bomba de ISIS hizo explosión en Azaz, Siria, matando a 12 personas. La policía logró detener a 3 yihadistas que iban a inmolarse en Gaziantep, Turquía. Esto hace que durante toda la semana se han producido 10 atentados más 3 frustrados, 8 operaciones policiales, con 40 detenidos más 22 muertos, más de 75 muertos, más de 64 heridos en los atentados. Y estas han sido todas las noticias del viernes 7 de julio al jueves 13 de julio de 2017. Que tengan una buena semana. Contact. Everybody, offload's complete. There's 15. 1 field to offload complete. Disconnect. 1, 2. Disconnect. 5-1 radio check to the here. Back clear. Utah 5-1 plane. Search.